el título del trabajo es Una reconciliación a partir de las víctimas, impulsos desde la teología de la liberación en medio de una realidad de muerte. Es un título bastante largo y ampuloso. ¿Qué es lo que quiere decir? Bien, es un estudio sobre la violencia, pero sobre la violencia en su totalidad, no solamente la violencia generada por las pandillas, sino la violencia social, que es más amplia. No es el primer estudio ni el único estudio sobre esta realidad nuestra. Hay otros, y algunos son muy buenos, que tratan de penetrar en el fenómeno de la violencia social. Algunos se concentran más en el tema de las pandillas, porque sin entender el fenómeno no se puede encontrar políticas racionales, eficaces, que lo terminen. Y una cosa tenemos clara, los que andamos en estos temas, y es que la propuesta gubernamental no va a resolver el problema de las pandillas. Mucho menos la va a resolver si Estados Unidos manda de regreso a los pandilleros de allá. Va a empeorar el problema, no es esa la solución. Entonces, no es, sin embargo, un estudio parecido a los otros, está en ese contexto, pero es único en el enfoque, porque va a centrarse, se centra en las víctimas de las pandillas, las víctimas de la policía y del gobierno, de la represión, y las víctimas en general de otras formas de violencia. Es un estudio que le da voz a las víctimas, ellas son las que hablan. Incluso hay un policía que cuenta su experiencia. Y en este sentido es único, porque hasta ahora se ha hablado de víctimas, homicidios, extorsionados, pero no se les ha dado voz. Es un esfuerzo por darle voz a estas víctimas, y algo de eso vamos a ver en esta presentación. En segundo lugar, es un trabajo único en su especie porque lo hace desde la teología. Pueden preguntar ustedes qué tiene que ver la teología con el tema de las pandillas y la violencia. Tiene que ver mucho, porque es la realidad que estamos viviendo. Y la teología latinoamericana, la teología de la liberación y la teología que se enseña en esta universidad y se practica en esta universidad, parte de la realidad. Y para poder hablar de esta realidad nuestra de violencia social, hay que ir a esa violencia y sumergirse en ella, en este caso a través de las víctimas. Y en el parte del método de la teología latinoamericana es partir de la realidad e iluminar esa realidad desde la palabra de Dios, y eso es lo que trata de hacer el estudio, para proponer algunas posibilidades de cómo superar este problema. Es curioso que en las alfombras que hubo el sábado pasado aquí, que hablaban de mártires y de entrega de la vida, la verdad, la justicia, la violencia actual no estaba presente. Tal vez porque ya es obvia, es tan obvia para nosotros que la damos por un hecho, no, o no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Pero es llamativo por el tema, no había una sola alusión. En cambio, lamentablemente, la situación en la que estamos viviendo hace actual los 14 cuadros de Roberto Hueso que ustedes no ven, pero que nosotros sí estamos viendo en el fondo de la capilla. Esos cuadros fueron pintados de las víctimas de la guerra civil que aparecían en los caminos y en las calles. Pues esos cuadros tienen hoy una enorme actualidad, porque es lo que estamos viviendo día a día hoy. Y a partir de ahí, de esas víctimas, es que tenemos que comenzar a explorar dónde está la solución, qué es lo que hace este trabajo, para poder comprender, para poder entender y para poder proponer soluciones, en este caso desde la teología, desde una pastoral. Lo que nos van a presentar ahora los investigadores es un primer avance.
Y una parte de ese avance se va a publicar en la última edición de este año de la Revista Latinoamericana de Teología. Vendrá saliendo a mitad de febrero, pero ahí va a aparecer un primer informe. Esto es como quien dice poner el dulce para que lo prueben y después quitarlo para que lo busquen. Pero queríamos aprovechar esta coyuntura de los mártires de la UCA para hacer conciencia y comenzar a hacer conciencia de este gran problema desde las víctimas. Y además, como van a percibir, las víctimas tienen una historia que quieren contar y que la han contado. Y en esa historia es una historia de sufrimientos, de perversidad, pero también de esperanza. Hay luz, hay vida. Es el misterio de la cruz, el misterio de la muerte. Por un lado, destrucción y muerte, pero por otro lado, semillas de vida. Y esto, desde la fe cristiana, solo puede ser entendido desde un acto de fe valiente, porque no hay explicación racional, pero ahí está en las víctimas, lo van ustedes a poder percibirlo. Este trabajo es obra de un equipo de investigación. El equipo lo han integrado Marta Sackmaster, la coordinadora del proyecto y directora de la maestría en Teología Latinoamericana, Andrea Mabel Rivas Córdoba, Rodrigo Javier Recinos Alfaro, aquí a mi izquierda, Benjamín Schwab a mi derecha y Jaime Comavela a mi derecha también. No están aquí en la mesa José Arturo Mora, Luis Carlos Lozano y Herbert Galeano. No se asusten, van a hablar todos, pero hay disciplina. Calculamos que la exposición va a durar 1 hora y después va a haber un espacio para preguntas y así intercambiar con ustedes. Entonces, dejo con la palabra a Marta. Tengo un defecto genético, no puedes hablar sentada. Para mí es un gusto que podemos ofrecer en el marco de este aniversario como pequeña ofrenda a nuestros mártires el fruto de este año de trabajo. Quiero un poco en algunas palabras compartir con ustedes qué es la inspiración teológica atrás de ese proyecto. Primero quiero partir del lugar en que nos encontramos. Estamos a pocos metros del Jardín de las Rosas y estamos al lado de las tumbas de los mártires de esta universidad. Para el equipo investigador, este lugar es Tierra Santa. ¿Y por qué es Tierra Santa? Porque en este lugar nos topamos con el misterio central de nuestra fe. En estos hombres se historizó, hubieras dicho Ignacio Ellacuría, el drama de Jesús. Ellos se pusieron en una manera incondicional al lado de las víctimas. Y solamente por eso denunciaron a gritos esos que provocaron la muerte de estas víctimas y la desdicha de estas víctimas. Y por eso los odiaron y por fin les asesinaron. Aquí nos topamos en una manera real, concreta, histórica, con el drama de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. A ese misterio central de nuestra fe con que nos topamos en nuestros hermanos mártires, correspondía el vigor de su trabajo intelectual y también la fuerza de su teología. Esta universidad y este departamento de teología por las décadas siguió en las huellas de los mártires. Estos mártires no nos permiten un trato museal, sino siempre de nuevo tenemos que dar realidad esto que ellos han hecho. Y eso primero, Ignacio Ellacuría, algunas veces ustedes conocen,
tenían su momento histórico, pero eso ya pasó, ahora estamos en otro momento histórico. No permiten un trato museal los mártires, pero nos obligan a seguir en sus huellas, vivir su praxis en nuestro momento histórico. Quien no hace que ellos han hecho, no entiende nada. Quiero decir, los mártires exigen nuestro esfuerzo intelectual, el vigor académico, pero cuando no seguimos en las huellas de su praxis, no entendemos nada. Ahora, yo quiero compartir en la brevedad que tenemos. Este legado de los mártires nos compromete. Y esto que estamos comprometidos a los principios que han dirigido su modo de hacer teología, quiero solamente concretizar en 2 puntos. Estos principios a que nos comprometen, con John Sobrino podemos llamar el primero la honradez con lo real. ¿Y qué es esta honradez con lo real? Quiero decir, no permite la ignorancia, la indiferencia frente a esta realidad que viven las víctimas del Salvador aquí y ahora, en Popotlán, en la Chacra, en donde sea. Y el segundo principio nos comprometen como teólogos estos mártires es proclamar la gloria de Dios. Pero proclamar la gloria de Dios no en un aleluya barata. Eso es fácil. Tenemos que cantar las alabanzas de Dios en la lucha a favor de la vida de las víctimas. Eso es la gloria de Dios, como sabemos. Para entender qué es clave para esta investigación, nos dirigimos por Ignacio de la Curia y una cita central es cómo él habla de escrutar los signos de los tiempos que nos pide el Segundo Vaticano, pero en este contexto él dice, entre los muchos signos que hay que escrutar, la globalización, la digitalización, la no sé qué, todo muy bien, pero entre todos estos signos de tiempo siempre destaca un signo principal. Y este signo es siempre el pueblo crucificado. Eso es una paradoja, porque el signo del tiempo es qué es actual ahora, qué es la conjuntura. Y tenemos que seismográficamente sentir qué exige el tiempo actual de nosotros. Pero Ignacio de la Curia insiste en esta paradoja. Es siempre el pueblo crucificado, pero aquí no se trata de una verdad eterna, metafísica, sino ese siempre indica una actualidad escandalosa. Quiero decir, con otras palabras, no se puede acomodarse a lo inevitable. Hacerlo es cinismo. Cuando decimos siempre es lo mismo. Siempre habrá pobres y víctimas y hay que aceptarlo, eso es la realidad. Eso no es cristiano. Quiero decir, al siempre del pueblo crucificado en la historia corresponden las siempre nuevas formas de su crucifixión. Quiero decir, este que está crucificando el pueblo significa siempre de nuevo el análisis al fondo de nosotros. Entender los círculos viciosos y irnos al fondo, para decirlo un poco en una manera, quiero decir, el pecado estructural que siempre está crucificando el pueblo, en el mismo instante es muy creativo. Pero el investigador teológico tiene que ser más creativo. Siempre irse de nuevo al fondo para entender, tener el valor para irse al fondo.
¿A qué más nos compromete hacer teología en las huellas de los mártires? Yo me atrevo a decir, cada teología seria comienza con un acto de contemplación, con la mística de los ojos abiertos. Pero como saben, mística viene del griego, del myein, y en verdad dice cerrar los ojos. Y creo muchas veces tenemos un entendimiento de mística, cerrarnos a la realidad externa, irnos al interior. Pero no, la mística cristiana es una mística de los ojos abiertos. En el Evangelio es una palabra central, despiértanse, abren los ojos y no los cierran también enfrente de estas realidades donde nuestro instinto natural nos dice poner la vista al otro lado, cerrar los ojos, porque esto que vemos parece la negación diametral de un Dios bueno y misericordioso. Quiero decir, esta mística de los ojos abiertos, este valor de ver de verdad, permite que nos dejamos penetrar por el dolor de las víctimas. Quien, dice Dios, asume la vulneración de las propias certezas a resultas de la desgracia de los demás. De Dios no puedes hablar a espaldas al pueblo crucificado. Solamente leyendo que sufre el pueblo crucificado, puedes decir una palabra auténtica de Dios. Yo creo el secreto del vigor, de la fuerza teológica de un Óscar Romero, de un Ignacio Ellacuría, consistía en su capacidad de ver de verdad. Creo sin este comienzo, con este acto de contemplación de la teología está pervirtiéndose muy fácilmente en verborrea, en palabras piadosas sin significancia. El lenguaje de la teología siempre de nuevo tiene que nacer de este sentir con las víctimas y dejarnos herir por las víctimas. El ver es el primer paso. Y si seguimos el triple paso clásico, ver, juzgar, actuar, en el transcurso de nuestro proyecto hemos visto que se impone casi inevitablemente un mal entendido de este triple paso. ¿En qué sentido? Primero vemos y después sometemos al científico, al investigador teológico, al juicio de estas personas que están fuera de esta realidad que hemos visto. Y eso no puede ser así, eso es arrogancia, eso es cinismo. Yo creo Ignacio Ellacuría nos enseña otra cosa. El primer paso es ver, dejarnos herir. Y el segundo paso es cargar con la realidad, asumir el peso de esta realidad. Y se puede preguntar, ¿por qué es tan pesante? ¿Por qué es tan difícil escuchar a las víctimas? Prestarles atención de verdad. Una gran mística, Simone Weil, dice, la verdadera atención es el acto más generoso y casi no hay la verdadera atención. Es un milagro donde de verdad está. ¿Por qué es tan difícil prestar de verdad atención a las víctimas y no huir? Dedicarnos a asuntos que parecen académicamente de mayor importancia, nos dan más prestigio. Creo, cuesta soportar, aguantar y no evadir.
permitir que nos caiga encima el peso de la realidad. Y por eso creo hace falta transformar el esquema ver, juzgar, oír, interpretar por parte del investigador. Hay que transformar este esquema en el ver, asumir el peso, escuchar y dar en nuestro corazón espacio a eso que escuchemos. Una teología que nace de este acto de contemplación no pretende ser la vocera de las víctimas, la voz de los sin voz. Eso solamente son los santos como Óscar Romero. Sino más bien dar la palabra a las víctimas. Estas víctimas que nadie quiere oír. Esa señora es del Comité de las Víctimas de Arcatau. Nadie quiere oír las víctimas, ni el gobierno, porque están desmintiendo la fachada que todo va bien en este país. Pero muchas veces tampoco las iglesias, ni otras instancias de la sociedad. Yo creo, es una exigencia elemental, un primer paso para frenar la violencia, crear espacios donde las víctimas encuentran el lugar para ser escuchadas y donde se pueden transformar de objetos de intereses cínicos en verdaderos hijos e hijas de Dios, que son, pero que asumen esta dignidad. Y pueden comenzar su costoso camino hacia la sanación y la reconciliación. Sin salvación para las víctimas, tampoco hay salvación para nosotros, para nadie. La salvación viene de abajo, como nos recuerda Jon Sobrino. Y ya terminando, el triple paso de Ignacio Ellacuría: hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad, encargarse de la realidad. Jon Sobrino suele añadir un cuarto paso: dejarse cargar por la realidad. Eso quiero decir, escuchar a las víctimas no es un acto altruista de parte de esos que prestan atención a ellos, sino más bien nosotros somos que recibimos de las víctimas la salvación y la vida. Vale la paradoja que donde está amenazada la vida, donde la muerte parece omnipresente, en el mismo lugar vibra la vida en una densidad como en pocos otros lugares. Parece que la gracia irrumpe con preferencia en estos lugares de la muerte. Y allá brota eso que Jon Sobrino llama la santidad primordial. Quiero decir, la bondad y la generosidad del corazón humano en una inmediatez y en una pureza como se busca en vano en otros lados. Solamente arrodillándonos en frente de este misterio de la vida en las víctimas, hay esperanza también para nosotros. Y con eso ya damos la palabra a las víctimas. Y para que eso puedan poner la atención, les invito que las personas que están allá atrás en pie, aquí en la primera fila todavía hay mucho espacio para sentarse y para irnos al próximo paso. Muchas gracias, Marta. A continuación, Jaime Comabella va a hacer algunas consideraciones metodológicas sobre cómo se ha hecho la investigación. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentar ahora, brevemente, cuál ha sido el método de trabajo que hemos desarrollado en este estudio. En primer lugar, con el fin de conocer realmente y acercarnos a la realidad de estas víctimas de la violencia actual en El Salvador.
y porque queremos desarrollar una práctica teológica que realmente pueda ser una buena noticia, debemos partir de los pobres y de las víctimas de este país. Y por eso hemos llevado a cabo 3 sesiones de entrevistas con un total de 15 personas que han sido víctimas de la violencia en El Salvador. Queremos dejar claro desde el principio que el nuestro es y ha sido un estudio de análisis cualitativo. Y por eso no queremos engañarlos, no queremos engañar a nadie, haciendo ver o pretender que estas 15 víctimas con las que hemos hablado son los representantes o la voz de las miles y miles de personas que sufren y son víctimas en el país. No lo pretendemos. Estas 15 personas, sus vidas, son una pequeña muestra de una sociedad que lleva consigo el peso del sufrimiento y que los vemos en nuestras calles, colonias, cantones, poblaciones. Pero también debemos ser honestos y reconocer que, efectivamente, aunque son una pequeña muestra, son una muestra real y concreta. Son 15 personas que con sus historias y sus vidas de victimización nos ayudan a aterrizar en lo real y nos ofrecen luces de vida y de esperanza. Entre estas 15 personas se encuentran jóvenes que viven en zonas peligrosas y que han sido acosados por las maras. Se encuentran familias que han tenido que huir de sus casas de una manera inesperada y forzosa. Hemos hablado con mujeres violadas y vejadas por el simple hecho de ser mujeres. Personas pobres que viven en hogares desestructurados o destrozados. Personas también violentadas por el Estado, por el ejército o por la policía. Personas marginadas y amenazadas por su condición sexual. En definitiva, hemos entrevistado a hombres y mujeres que han tenido que sufrir en carne propia o en la de algún familiar el robo, el acoso, la extorsión, el asesinato, la violación y la privación de sus derechos más fundamentales. Con esas 15 personas nos encontramos y hablamos. Tuvimos, como les he dicho, 3 entrevistas con cada uno de ellas. En la primera nos acercamos a la realidad concreta del entrevistado, a su vivencia de la violencia y a su historia como víctimas. Ese encuentro nos sirvió como base para el segundo, que se realizó entre 1 y 2 semanas después de esta primera entrevista. Entonces nos volvimos a reunir con cada una de las víctimas y nos centramos en comprender qué entendían ellas y ellos por conceptos como violencia, justicia, paz, perdón, esperanza. Pero las preguntas no buscaban unas respuestas teóricas, sino una respuesta desde lo que ellos y ellas vivían. Una vez terminadas las 2 sesiones de entrevistas, comenzamos una fase en la que analizamos los datos que surgieron de las entrevistas. Las agrupamos por temas, las codificamos y descubrimos tanto los elementos comunes de todas las personas entrevistadas como los matices particulares de cada uno de ellos. Y posteriormente realizamos un relato de cada una de las personas con las que nos habíamos encontrado. Y luego, posteriormente, ahora en unos minutos, nos presentarán 2 de esos relatos. Después de eso, volvimos a tener un tercer encuentro con cada una de las víctimas para presentarles el relato que habíamos elaborado a partir del encuentro con ellos. En esa ocasión, pues clarificamos dudas, completamos la información y cabe decir que todos los relatos que elaboramos fueron totalmente anonimizados. Cambiamos los nombres de las víctimas, así como los de las personas que también aparecían. Eliminamos los lugares concretos siempre para proteger a la víctima y para preservar su anonimato. Con los 14 relatos ya acabados, y digo 14 relatos porque aunque eran 15 víctimas, 2 de ellas eran matrimonio y los entrevistamos juntos. Entonces, una vez acabados los 14 relatos, todos los miembros del equipo de investigación nos reunimos repetidas veces para volver a leer las historias y reflexionar teológicamente, tal como nos ha presentado Marta, a partir de sus vidas.
De ahí surgieron 4 aspectos o temas que será lo que hablemos al final de esta presentación y que ahora solamente los nombro, que aparecen aquí. El primero es el escándalo de la violencia y el daño que causa en las víctimas. Otro tema que trabajamos es los factores que influyen y que posibilitan estas dinámicas de violencia en El Salvador. Como tercer tema, la vida que nace de las víctimas. Y como último tema, los caminos hacia la sanación que las propias víctimas proponen. De esto hablaremos después. Pero antes, Mabel Rivas y Rodrigo Recinos nos van a ofrecer 2 de los 14 relatos con los que hemos trabajado. Las historias de victimización de María y de Kevin. María. María es una mujer despierta y bajita en sus 30. Su rostro habla de las preocupaciones de una vida agitada y del trabajo arduo en el campo. Nació en una zona rural. De su niñez no cuenta mucho, solo que a los 12 años se vino a San Salvador para trabajar. El trabajo siempre ha sido algo esencial en la vida de María y poder trabajar en lo que sea, aparte de proveer económicamente para sus hijas, es para ella una alegría y le da dignidad. Me casé con el papá de mis hijas. Vivíamos felices porque teníamos casa y todo. Relata María. Vivían en un barrio humilde del área metropolitana de San Salvador, hasta que a los pocos años pasó lo que ella llama el accidente, y todo cambió. Él era motorista, le dieron 7 balazos. El esposo de María sobrevivió como por un milagro. Pasó 4 meses en coma y se recuperó poco a poco. El caso salió en las noticias y la nota decía que él había reconocido a los pandilleros que le habían disparado. Un detalle fatal. La respuesta de las autoridades dejó frustrada a María. Entonces nos dijeron los policías que teníamos que desalojar la casa. Por eso yo no creo en la justicia. En vez de encontrar la protección de un Estado de Derecho, fueron desplazados. Huyeron por primera vez. Se fueron a vivir a un cantón lejano de la ciudad. Pasaron varios años en el cantón, junto con la suegra de María y más familiares. Fueron años de mucho sacrificio y gran escasez para la familia. Hicieron su casa poco a poco en un pedazo de terreno que les había cedido la suegra. Recuerdo que para pagar el derecho del agua, porque para poner el agua ahí vale $500 el derecho, yo venía de vender y no comía, pero me lo propuse. Yo me quedaba hasta sin zapatos. La hija mayor estudiaba bachillerato y María estaba embarazada de la pequeña. En ese tiempo María empezó a notar un cambio en Joana, su hija penúltima, que apenas tenía 3 años y medio. Yo le decía, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa? Decime. Y ella me decía, nada, te odio. Así pasó el tiempo, pasaron los años y María sentía el rechazo de su hija. Un día de la nada desapareció Vanessa, su hija mayor, quien estudiaba bachillerato. Pasé 3 días que yo lloraba por mi hija y Dios me la devolvió. Me la fueron a dejar por un lugar bien solo, me le quitaron todito. A Vanessa la habían secuestrado. Dice mi hija que los que la raptaron eran policías y le dijeron a ella, solo porque nos han pagado no te hacemos nada, no queremos verte en el cantón, tienen que irse. María no entendía por qué le pasaba esto a su familia. Ella nunca se había metido con la gente, nunca había tenido problemas con nadie. Otra vez, María no dudó en las advertencias. Huyeron por segunda vez. Empezaron de nuevo, alquilando una casita en la ciudad. Trataron de llevar una vida con relativa normalidad. Al cabo de unos meses, Vanessa confrontó a su mamá. Mami, ¿qué hemos hecho? Volvamos al cantón, no tengas miedo. Yo sé que Dios nos va a proteger. Volvieron a casa, de nuevo con la abuela, los tíos y primos de las niñas. Fue entonces que Joana se reveló a su madre. Me dijo la niña, mami, yo hoy sí te quiero decir una verdad que te va a doler, pero júrame lo que te vas a ir de aquí. Sí, hija, te lo juro que me voy a ir de aquí. Le aseguró María preocupada. Joana le dijo. Mira, mami, cuando tú te ibas a vender, el sobrino de mi papi, José, me violaba. María no sabía qué decir. Habían transcurrido 5 años desde que había notado ese cambio en su hija. Ese rechazo profundo que no supo descifrar y que le dolía tanto.
¿Por qué no me habías dicho antes? Fue lo primero que pudo preguntar. Porque usted no me iba a creer. Él me amenazaba y me decía que si usted sabía iba a mandar a matar a la Vanessa y a usted. En ese río las iba a tirar. Fue la respuesta de Johanna. De una vez entendió todo. Entendió que su hija, cuando ella salía al pueblo a vender pan, era violada por su propio primo. Johanna en ese entonces tenía 3 años y medio y su primo 16. María entendió el rechazo y el odio que su hija le había expresado durante tantos años. Entendió las circunstancias detrás del secuestro de Vanessa, su hija mayor. Entendió también que todo esto no pudo haber ocurrido a espaldas de su suegra, la abuela de las niñas, a quien se las había confiado mientras iba a trabajar. De una vez entendió todo, aunque le parecía de lo más inconcebible. Mire, yo sentí ganas de morirme porque yo nunca pensé. Esos niños yo los bañaba, yo los aseaba de chiquitos y para mí fue un golpe muy impactante. Cuenta María. Ella sabía que su suegra no quería a las niñas. Se lo había echado en cara infinidad de veces. ¿Por qué? ¿Por qué no tuviste niños? Pobrecito mi hijo, él con esas niñas va a ser la desgracia. Solía reclamarle María. Para la señora las niñas no valían nada. Eran una carga, una pérdida de tiempo. Cuando mi hija empezó el bachillerato me dijo a mí, ¿y para qué le vas a dar el bachillerato si esa panzona te va a salir como las mujeres de aquí que no sirven? Y agrega. Yo no esperaba que me las quisiera, pero que de verdad me las protegiera, y ella vio lo que a la niña le pasaba. Poco tiempo después, Johanna se empezaba a sentir mal. María la llevó al médico y le detectaron un hongo vaginal. Se me puso bien grave, quizás cuando ya me dijo ya desahogó. Aunque habían pasado 6 años desde las violaciones, María no dudaba de que la infección tenía que ver con la reciente revelación de su hija, como que en su cuerpo algo había despertado. La doctora, al escuchar lo que había ocurrido, se escandalizó. Me dijo, no, tú tienes que denunciar. Si tú no denuncias, sos cómplice. Nada hubiera querido más María que denunciar ante las autoridades ese hecho atroz. Nada hubiera querido más que ver tras las rejas al que había violado a su hija de 3 años y medio. Pero a la vez sabía que nada era más fatal que hacerlo. El día que usted toque a uno de mis niños, usted se va a arrepentir. Le había advertido su suegra en más de una ocasión. Estas advertencias no carecían de fundamento. Uno de los nietos de la señora y parte de su familia eran pandilleros, y María sabía muy bien qué significaba eso. Un día viernes en la tarde capturaron a quien había violado a su hija. María no lo había denunciado. La doctora, en su afán de hacer justicia, había informado a la fiscalía sobre el caso. Lo que en sí fue buena voluntad, marcó un antes y un después en la vida de María y su familia. Si no lo había sido antes ya, ahora sí empezaba para ellos un verdadero infierno. Huyeron por tercera vez, huyeron sin nada, sin dinero, sin equipaje, sin rumbo. Buscaron refugio en casa de familiares, de amigos, de conocidos, de desconocidos. Dormimos un mes en un cuartito en el suelo, sin colcha, sin nada. Mis niñas pasaron 15 días sin cambiarse de ropa y nos buscaron ahí. Llegó mi suegra a buscarnos a ese lugar. Ella sabía dónde podía yo estar. Llegó a la casa de mi mamá. Hasta la fecha llevan 7 meses errando de lugar en lugar. 5 veces se creían seguros, 5 veces tuvieron que salir huyendo. Esto ha dejado huellas profundas en todos ellos. Las niñas hacen preguntas. Mami, ¿por qué nos movemos tanto? ¿Por qué no podemos llegar a casa? Preguntan sus hijas a María. A cada lugar que vamos dejamos un corazón. Al poco tiempo las niñas se enfermaron. María las llevó a pasar consulta médica. Le hicieron todos los exámenes, pero no hallaron nada. Pasaron 3 meses que yo no tenía vida. Era de noche y mis hijas gritaban. Es bien duro saber que hay gente que hasta debajo de las piedras lo busca a uno. Y parece mentira que dice la gente, ¿hay paz? No, para mí no hay paz. Del último escondite huyeron una madrugada. Era un cantón rural donde había que caminar 1 hora para salir y llegar a la próxima carretera. Un hermano de María vivía ahí. El lugar a lo largo del tiempo había caído por completo en manos de una de las pandillas. Cuando llegaron por primera vez, al esposo de María lo desnudaron. Nos preguntaron que huíamos de algo y yo les dije que no. Como no, dijeron, ustedes vienen huyendo de algo. Mientras estaban viviendo ahí, María moría de temor por sus hijas. No las dejaba salir, no podía. Si el jefe quiere a esa niña, tiene que obtenerla, y yo sentía pánico. Salieron en esa madrugada, después de que se habían enterado que los pandilleros habían girado órdenes de buscarlos nuevamente.
Para María es un milagro que los pandilleros no los descubrieron. Gracias a Dios pude salir y eso me da alegría, que pude salir ahora y estoy lejos otra vez. No sé por cuánto tiempo. María está viva, está con su esposo y con sus hijas. María tiene sueños. Yo quisiera tener mi vida diferente, la que tenía antes, trabajar, sudar para ganarme el pan de cada día. Quisiera ser libre, tener paz y no pensar, Dios, aquí no puedo salir porque no puedo, me siento presa. Quisiera estar lejos y poder hacer, poder trabajar, poder sentirme segura, llegar a un lugar donde yo diga, aquí estoy, voy a ver qué hago de comer, qué quieren de comer. Kevin. Digamos que desde el más pequeño hasta el más grande tenía que pelear, en la escuela, en la casa, en la comunidad, aún hasta con la propia familia, uno tenía que en cierto momento ser violento para defender lo que uno pensaba. Kevin es hijo de la calle. Allí aprendió a robar, a mentir y a hacer daño a las personas. Nadie lo empujó o lo incitó. No entró en ese mundo por culpa del azar o la casualidad. La calle la conocí desde que mi mamá se fue para los Estados Unidos, desde los 7 años hasta los 12. Ella entró ilegalmente al país norteamericano para desde ahí ayudar con la economía familiar. Fue un tiempo duro para Kevin y sus hermanos. La ausencia de su madre creó un gran vacío en sus vidas. Por otra parte, ella era la que controlaba sus amistades y sus salidas. Ella ya sabía de lo que nos estaba protegiendo. Kevin es el tercero de 4 hermanos. Cuando era niño, su hermano mayor, Diego, se vinculó a las pandillas como civil activo. No era miembro de ninguna pandilla, pero hacía pequeños encargos moviendo droga y armas. Kevin poco a poco fue entrando en el ambiente del que su hermano mayor se estaba retirando. Por eso Diego trató de protegerlo. Cuando empezó a ver eso, que yo también seguía los pasos que él, me aconsejaba, o muchas veces él me delataba con mi papá. Diego no fue la única voz que intentó apartar a Kevin de aquel ambiente de violencia que lo rodeaba. Conocí mucha gente que, como dirían, es la gente menos indicada como para darme un buen consejo, si son asesinos, ladrones, estafadores y mafiosos, en pocas palabras. Me aconsejaban y me decían, Kevin, esto no es vida, si vos estudiando deberías estar, ahí en tu casa deberías estar. Kevin estudiaba, iba a una escuela pública cercana a su casa. Era un lugar de división y frontera entre la MS y la 18. En aquel contexto de violencia y enfrentamiento, Kevin no aprendía sino a esconderse de la policía. Me acuerdo que iba a 4º grado y a nosotros, a veces, entrábamos con armas a la escuela. Una vez pasó que a un compañero se le cayó la pistola y se salieron unas balas por los pasillos, bueno, entre los pupitres. Escondimos la pistola. Yo me subí a la 2ª planta del edificio y la envolví con unas camisas y la dejamos. Ya después entraba la policía, hacía requisas para ver si encontraban armas, drogas o cualquier tipo de cosas. Cuando Kevin tenía 12 años, su madre regresó de los Estados Unidos, pero ya todo había cambiado. Las relaciones en su casa se fueron enrareciendo hasta el punto en que Kevin, con tan solo 12 años, echó a su padre de casa porque había golpeado a su mamá. Quedando la madre sola en casa, el control sobre sus hijos se multiplicó. Ya no solo vigilaba las horas de entrada y salida de casa. Llegó el momento en el que les impidió que fueran a visitar a su padre. Kevin no soportó tanta presión. Llegó un momento en el que dije, mire, yo me voy de la casa, ya no aguanto. Y en serio me fui. Estaba a punto de cumplir los 14. Kevin se puso en contacto con un amigo y entre los dos alquilaron un cuarto en una población algo alejada de su casa. Aún así, Kevin no dejó de ir a la escuela, pero para hacer frente a los gastos del alquiler, la comida y el pasaje a la escuela, Kevin y su amigo comenzaron a robar. Y lo que inició con robos simples acabó en tráfico de marihuana y cocaína. El negocio con las drogas fue creciendo y tuvieron que ampliar la plantilla. Llamaron a su primo. Kevin tenía 14 años. Una vez hubo un enfrentamiento en el cual a un amigo le estaban disparando y por salir a ver, una bala le pasó levantando toda la carne. Tuvo tanta suerte que no le pegó más abajo, solo fue el rozón. Después de aquel enfrentamiento con la policía decidieron desintegrar el grupo y alejarse de todo aquel mundo. Quizá el miedo fue una de las razones para alejarse del comercio con las drogas, pero la motivación principal fue otra. Veíamos que con la marihuana no había problema, pero ya con la cocaína era un punto más crítico,
porque ya no solo eran comerciantes, sino también algunas instituciones del gobierno y personas de gran peso aquí en El Salvador, como empresarios, que también están fuertemente vinculados al tráfico. Vimos que no era un juego tan sencillo de vida o muerte. Alejado del mundo de las drogas, Kevin se juntó con otro primo y retomaron el camino de los robos. Empezamos a robar y en una de esas secuestramos un bus de la Ruta 79. Secuestramos todo el bus y le quitamos todas las pertenencias a la gente, igual dinero. En lo que nos íbamos a bajar, un tipo se levantó. No sé si era policía, pero el tipo andaba armado y nos empezó a disparar adentro del bus. El bus aún iba andando y nos tiramos. Al último chero que iba con nosotros, alguien lo agarró de la camisa y se la rompió, pero también logró escaparse. Él agarró por otro rumbo y nosotros otro rumbo, porque el tipo que se había levantado y disparó, todavía se bajó del bus y nos salió persiguiendo disparándonos. Kevin y su primo se escondieron donde pudieron, pero al final la policía los encontró y los llevó a Bartolinas. Allí estuvieron encerrados 2 semanas. Finalmente quedaron libres por ser menores de edad. Al salir de Bartolinas, todavía con 15 años, Kevin se enteró de que iban a operar a su padre y fue a visitarlo a su casa. Lo vi bastante grave y yo le dije, me voy a ir con usted para estarlo cuidando. Así que este tiempo estuve con él, yo le hacía las cosas. El tiempo que pasaron juntos hizo que su relación se fuera fortaleciendo. Kevin terminó por ir a vivir a la casa con su padre. Por esos días, Kevin se juntó con unos amigos que conocía desde pequeño. Con ellos empezó a conocer lo que él llama la cultura de Cibar. Los punk, rasta, skinhead, chicos que bailan break, boogie. El skate fue el que más me gustó. Entonces sucedió algo que cambió su vida. Me acuerdo que agarré una tabla y sentí esa sensación. Me gustó bastante e hice lo imposible por conseguir una tabla. Kevin sintió que algo que hasta entonces no había percibido. Después, en vez de ir a hacer cosas, prefería patinar con otros amigos. En medio del humo de cigarros y porros, entre adolescentes y jóvenes tatuados, Kevin encontró una nueva forma de vida. Así, desde los 15 años, Kevin ha pasado alejado de los robos y la delincuencia. Ahora tiene 20. Han sido 5 años en los cuales he tenido un proceso personal bastante loco, porque he cambiado bastantes cosas de las cuales antes nunca me imaginé que iba a cambiar. Igual, hay mucha gente que desde la infancia me conoció y me ven ahora y me dicen, ¿cómo has cambiado? Y yo me pongo a reír. Kevin ha abierto nuevos espacios vitales. Le invitan a procesos y se va formando. Un amigo suyo, que por cuestiones del contexto de violencia fue asesinado, fue quien más influyó en su cambio. Fue él quien animó a Kevin a formar parte de un comité por la lucha de los derechos de los jóvenes. Fui a la reunión. De repente vi a unos chicos de mi misma edad y empecé a hablar de política. Y yo me quedé. Es otra loquera aquí. Me gustó. Ahora Kevin tiene otros sueños, nuevas metas. Es un sueño compartido con otro amigo, con el que falleció, porque me acuerdo que él me comentaba que siempre quería hacer algo en donde los jóvenes se vieran unidos, en pocas palabras, crear un espacio o una casa en donde los jóvenes puedan venir y alejarse de los problemas. El hecho de que haya cambiado su actitud y que haya crecido su compromiso por los jóvenes y la lucha por sus derechos no le ha evitado caer en problemas. Al contrario, ahora que trabaja por lo que es justo y se mantiene dentro de la ley, es cuando más enfrentamientos está teniendo con las fuerzas del Estado. Hoy, prácticamente, son el ejército y la policía los mayores violentadores de los derechos humanos. De ellos ha recibido insultos, golpes y disparos. Ya bastantes veces me han detenido. Por cierto, la última vez fue un proceso antipandillas. Me detuvieron y solo por el hecho de vivir en una zona roja, una zona peligrosa. Y más por el hecho de ser joven y estar tatuado, la policía te ve como una amenaza. En una ocasión, Kevin caminaba por la calle con unos amigos. Salían de su fiesta de graduación. Era ya noche, alrededor de las 11. Iban hablando cuando pasó a su lado una patrulla de la policía. Sin preguntar media cosa, empiezan a disparar a los primeros dentro del carro. Yo iba con otro amigo y él me jaló hacia un poste y había una colchoneta, una cama. Me agaché y empecé a ver quiénes eran. Vi que era una patrulla y veo que los policías se iban bajando de la patrulla. En eso, cuando salí a ver, vi que la policía ya venía subiendo las gradas y en ese momento mi reacción fue huir del lugar. Salí corriendo y el policía venía detrás de mí disparándome. Creo que fueron entre 15 o 16 disparos que me dejó ir el policía. Hasta sentí las ráfagas. En eso que sentí la ráfaga, vine y me tiré hacia otro muro para protegerme y solo escuché cómo las balas pegaban en la pared. Entonces me tiré en un muro como de 4 o 5 metros.
Me tiré otras 15 gradas de un salto y subí a mi edificio y ya estaba en mi casa. Mi hermana estaba en la computadora. Todavía me dice, ¿escuchaste los disparos? Y me ve la cara y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije que a mí era que me venían tirando. Kevin ha aprendido que la violencia nunca es la solución. A pesar de su pasado violento y de los ataques que actualmente sufre por parte de la policía, está convencido de que la lucha ha de realizarse por vías pacíficas. Asegura que nunca volvería a los tiempos de robos y drogas. Si quiero volver a ese pasado, rotundamente 100% no. He aprendido a través de otras formas a gestionar mis propias cosas. Muchas gracias. A continuación, Benjamín va a hablarnos del escándalo de la violencia. Bueno, muy buenas noches con todas y todos. Creo que lo más importante está dicho. Estamos todos en el equipo de investigación convencidos de que la parte central y más importante de este año han sido los 14 relatos que hemos recopilado de las sesiones de entrevistas con las víctimas. Todo lo que podemos reflexionar o desde la academia decir es secundario. Sin embargo, queremos presentar y compartirles algunos aspectos de la reflexión teológica que surge a partir de estos 14 relatos con las 15 víctimas, y esta reflexión se ha nutrido ciertamente por las reuniones con el equipo de investigación que hemos mantenido semanalmente, y por lo tanto es un producto colectivo. La reflexión, como ya dijo Jaime, se organiza en 4 partes, y ya que no tenemos mucho tiempo esta noche, queremos centrarnos más en la parte última, en la vida que nace de las víctimas y los caminos hacia la sanación. Eso no quiere decir que el escándalo de la violencia y los factores que contribuyen no sean importantes, todo lo contrario, ¿no? En esta realidad actual hay que mencionar, señalar el escándalo de la violencia y volver a denunciarlo. Por eso no lo queríamos quitar del todo, sino lo voy a esbozar de una manera breve y ampliar lo que ya se dijo en estos 2 relatos. El escándalo de la violencia y el daño que causan las víctimas. Pues los niveles y expresiones de violencia que hoy se viven en la sociedad salvadoreña son escandalosos, ¿no? Y en palabras de Ignacio Ellacuría, hacen necesario una lectura teológica de esta misma situación que para la fe no corresponde a los designios de Dios. En esta realidad, el solo hecho de visibilizar el horror y señalar las injusticias que son tan evidentes constituye ya una denuncia desenmascaradora, tal como lo exige Ignacio Ellacuría. Una denuncia que cuestiona las políticas públicas y las formas de convivencia en este país. Quiero empezar con el primer escándalo, que quizás es el más obvio, el más que vemos todos los días, ¿verdad? El asesinato. En El Salvador, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, se siguen cometiendo asesinatos. Y no solo esto, sino muchas veces se realizan con saña y barbarie. El asesinato es la forma más objetiva, más cruda, más evidente de la violencia. Y ante las cifras espantosas que hoy son habituales en El Salvador, parece que el asesinar a alguien ha dejado de ser un escándalo. Las víctimas de los 24 o 20 o más asesinatos de cada día parecen no tener ni nombre, ni rostro, ni historia. Algunos llegan a tener algunos momentos de fama en los noticieros que exhiben al público con morbo y amarillismo el dolor ajeno. Las víctimas de todos los días son expresión del qué mal estamos y pasan al olvido colectivo. Seguimos con otro escándalo que llamamos la normalidad de ser violada. Una de las violencias menos reconocidas y a la vez más latentes en la sociedad resulta ser la violencia de género,
que abarca desde el acoso callejero, la discriminación y el abuso sexual, hasta delitos tan graves pero muy comunes como la violación sexual o el feminicidio. Todas las mujeres y varios de los hombres entrevistados en el contexto de esta investigación relatan experiencias de violencia de género sufridas o presenciadas en su propio entorno familiar. El desprecio generalizado hacia el género femenino que hay en El Salvador, incrustado en una masculinidad fallida, clama al cielo y está minando los fundamentos de la sociedad a largo plazo. Pasamos al escándalo que representa una generación que crece en el encierro. Aunque los jóvenes habitantes de las zonas y barrios marginados de las ciudades o del campo son particularmente afectados por la violencia, es la población en general, adultos, ancianos, niños, quienes sufren la constante situación de miedo de caer víctimas de las pandillas o de la represión estatal. No sorprende que los adultos, angustiados por la vida de sus hijos o nietos, hagan cualquier cosa para protegerlos. Es así que hoy en El Salvador vive y crece una generación entera bajo un régimen de toque de queda permanente. Hay que dejar claro, sin embargo, que el ambiente de confinamiento, de desconfianza, no se limita solamente a los barrios más pobres o marginados. Hoy las zonas residenciales y las colonias de clase media y alta, a su vez, también se aíslan más y más. Va en aumento constante la cantidad de pasajes y calles con portones cerrados en las ciudades. Esto es grave, pues ya sea por desgracia o por privilegio, al asumir la desconfianza, el aislamiento o la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo, todos nos hacemos corresponsables de su muerte. Y como último punto, la violencia del Estado. Las víctimas entrevistadas, aparte de sus heridas y traumas causadas por todo tipo de violencia, sufren a diario, además, la violencia de la impunidad. El dolor de no ser escuchados y no ser reconocidos como víctimas resuena en todos los relatos de los entrevistados. La impunidad es una violencia pasiva, pero por eso no menos lesiva, que pone en evidencia que el Estado y la sociedad no han logrado construir soluciones eficaces a las complejas e inaplazables necesidades de las víctimas. Pero no basta con el escándalo de la impunidad. El Estado, para callar las voces divergentes y restablecer un supuesto orden en la sociedad, reprime y violenta a las víctimas. Son otra vez los jóvenes quienes en los barrios marginados y cantones pobres de El Salvador sirven como chivo expiatorio al Estado para demostrar supuestos avances en materia de seguridad. Volvieron las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. No importan los rostros, solo importan los números. Al parecer, en los tiempos de miedo, los derechos humanos sufren de inflación. Bien, ahora quiero hacer referencia breve también a algunos factores que, según las víctimas entrevistadas, contribuyen al clima de la violencia actual. Sin duda, el fenómeno de la violencia es multicausal y está enraizado profundamente en la historia. Las víctimas ponen en evidencia que, aparte de las distintas formas de violencia, también prevalecen las causas que en su tiempo llevaron a la guerra civil, y todos consideran que las estructuras políticas y socioeconómicas injustas y opresoras forman parte fundamental del caldo de cultivo de la violencia actual. Además, las víctimas señalan factores psicosociales que contribuyen a la consolidación de una cultura de la violencia. La desintegración familiar, ya sea por migración, muerte o desinterés de los padres, es considerado clave en cuanto a las carencias socioemocionales de los hijos. Muchos jóvenes sufren de depresión, se encuentran frustrados, no tienen referencias de una convivencia respetuosa y carecen de estrategias no violentas de resolver conflictos. En general, llama la atención el alto nivel de conciencia y capacidad de análisis que tienen los entrevistados, sin importar el nivel de educación formal que tienen sobre esta realidad y sobre sus causas. Bien,
A continuación, Jaime va a hablarnos sobre la vida entre la muerte. Bueno, en los relatos leídos por Mabel y Rodrigo, y que yo creo que a todos nos han sobrecogido, y en la breve exposición que acaba de hacer Benjamín, se nos ha presentado esta realidad de violencia, realidad de cruz, una realidad escandalosa de muerte y de pecado. Pero en medio de esta muerte, y en este estudio lo hemos encontrado perfectamente, también hay vida, y hay mucha vida. Cuando una víctima de la violencia abre caminos de reconciliación y de paz, se convierte en un signo profundo de esperanza, de vida y de opción por ella. Y sin duda alguna, las personas que hemos entrevistado para este estudio, sus historias, más allá de presentarnos el horror por la crueldad social y personal en la que viven, nos rescatan y nos salvan a cada uno. En cierto modo, sus vidas y la historia que aflora en ellas, como ya apuntaba Marta y como dice John Sobrino, nos pueden remitir a lo más originario nuestro. Creo que cuando escuchábamos los relatos de Kevin y de María, algo se movía en nosotros. Y nos pueden remitir a Dios. El primer aspecto de vida es este, las vidas que despiertan del letargo. Las víctimas entrevistadas no han hablado desde teorías o razonamientos muy meditados o estructurados, sino que con sencillez nos han compartido su vida y sus sufrimientos. Y al hacerlo nos han ofrecido vida. En primer lugar, nos hacen que despertemos de la indiferencia y de la pasividad. Este es el mensaje de Verónica, una mujer de 49 años que junto a su esposo Alfredo han vivido en permanente desplazamiento por la violencia de las pandillas. Y confiesa lo siguiente: somos del mismo país, todos somos pobres, y yo no sé cómo uno le va a pedir al otro que sabe que no tiene. Sus palabras recuerdan a las del obispo y mártir, ¿verdad? Óscar Romero, en su última homilía, que decía algo parecido. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Todos son pobres, todos son sufrientes. Se trata del pueblo golpeando al pueblo. Y ante esta realidad cruel, las víctimas claman contra la pasividad. Es el lamento de Aida. No dicen nada, no denuncian nada, no hacen nada. Se quedan callados por el mismo temor a represalias. Es el grito de una mujer que sigue luchando para conocer la verdad sobre la desaparición de su sobrino, posiblemente a manos de la policía, y que contrasta con la quietud generalizada ante tanta barbarie. Las víctimas nos hacen un llamado fuerte a salir de nuestra zona de confort para hacer frente a los problemas y así dejar el abandono y la pasividad. Muchas de las víctimas, y esto es otro elemento generador de vida, no se dejan arrastrar por el sufrimiento en el que viven. Hay víctimas que se levantan, se ponen en pie y continúan avanzando para esperanza de muchos otros. Son personas que empujan el carro de la historia en lugar de dejarse atropellar por él, como expresa Ellacuría en su artículo El pueblo crucificado. Por ejemplo, uno de los grandes males de esta sociedad es la violencia de las pandillas. Forma parte del ambiente de violencia desmesurada que se vive en el país. Pues en medio de esta espiral de agresividad que muchas personas entrevistadas reconocen en su entorno, algunos de ellos se resisten a entrar en la violencia. No se dejan arrastrar por esta corriente violenta. Aida, de la que hablaba hace un momento, relata la respuesta de su sobrino ante el acoso de los pandilleros. Ellos insistían mucho para que él se metiera a la pandilla y él dijo que no. Él dijo que no. Entonces, como que ahí empezó todo. El sobrino de Aida es un claro ejemplo de esta resistencia a la violencia. A sabiendas de lo que pudiera pasar, él no entró a la pandilla. Y lleva más de un año desaparecido.
Cristian, otro joven de 18 años que vive también en una colonia muy peligrosa y que ha sido golpeado tanto por jóvenes afines a las maras como por la policía. Afirma que le ofrecieron entrar a formar parte de las pandillas y dice esto: yo pensaba diferente. No, hombre, decía yo, así como se ven las noticias de tanto muerto por andar en esto y aquello. No me conviene porque muerte lleva a la muerte, o sea, a nada bueno. La opción de Cristian es seria y es ciertamente arriesgada. Es una opción personal por la dignidad y la humanidad. Resistirse a entrar en el mundo violento de las pandillas, a pesar de tener experiencia, porque él la tiene, de que otros amigos suyos han sido asesinados por resistirse como él a entrar en las maras. Y sin embargo, Cristian dice: no me conviene porque muerte lleva a muerte. Por eso, es un triunfo del Dios de la vida cuando en medio de estas fuerzas que dan muerte, se recupera la esperanza y se logran formar lo que llamamos pequeñas islas donde la vida se hace posible. Dentro de la historia de cada persona también hay islas de vida. Me voy a fijar ahora en el caso de Kevin, que antes se ha leído, ese joven de 20 años que vivió en el mundo de la calle, que, como él decía, de él aprendió sus modos, que entraba armado al colegio, que con 12 años echó a su padre de casa y que a los 14 comerciaba con drogas y asaltaba buses, todo lo que hemos oído. Pues en medio de esa historia de muerte también hay signos de vida. Sus padres, los padres de Kevin, conocedores del contexto violento que lo rodeaba, fueron capaces de ofrecerles pequeños momentos de vida y de humanidad. Y dice Kevin: mi padre me ha ayudado bastante, ya que también, como sea, siempre me ha regalado un libro. Y mi mamá me regalaba libros siempre. Sabían que me gustaba leer. Como se nos ha relatado, también un amigo de Kevin, cuando tenía 17 años, lo ayudó a salir del mundo de la violencia con el hecho de prestarle una tabla para hacer skate. Y voy a repetir una frase que ya se ha leído, pero que me parece muy importante. Dice Kevin: me acuerdo que agarré una tabla y sentí esa sensación. Me gustó bastante e hice lo imposible y conseguí una tabla. Ya después, en vez de ir a hacer otras cosas, prefería patinar con otros amigos. Bueno, pues sus amigos y sus padres recuperaron para Kevin lo que la violencia y la calle le habían arrebatado en la infancia: la lectura y los juegos. Y le hicieron sentir esa sensación, que no sabe definir con precisión y exactitud, pero que fue lo que le llevó a dejar el mundo de la violencia y la muerte y a lanzarse de lleno a la construcción de una cultura de paz. Ana, otra joven que compartió su historia con nosotros, señaló que a los 6 años se hacía cargo de su hermano pequeño. Y este es el cuarto punto de la vida que nace en medio de la muerte. Dice Ana: yo le daba comida, yo lo bañaba, yo le cambiaba los diapers. Hay veces que las víctimas se convierten en vida para los demás, vida nueva y alternativa. Y no se sabe muy bien de dónde sacan el ánimo y de dónde sacan las fuerzas, de dónde se agarran para ser vida para otros, pero de hecho lo son. Quizá no con signos espectaculares o majestuosos, pero sí con detalles muy significativos que no pueden ni deben pasar desapercibidos. Otro ejemplo: en medio del desastre más absoluto, Valeria, una mujer que acumula un sinfín de situaciones de violencia, amenaza y humillación, tanto por parte de las maras como por del Estado, es capaz de decir que hay que transformar toda la fuerza que a uno le sale en entrega a los demás, en vez de dejarse arrastrar por el odio, que pudiera ser la solución más fácil. Cuando ella expresa que la solución no es el odio, sino la transformación de esa fuerza para ayudar a otras personas después de todo lo que ha sufrido, es un pequeño milagro de vida en medio del sinsentido. Son personas que, en palabras de John Sobrino, viven la santidad primordial. En lo profundo del ser de las personas, también de nosotros, claro, hay un deseo de querer vivir unos con otros. Un deseo más grande cuanto más fuerte es el desastre. Por eso la frase, que yo creo que no falta la verdad: apareció la tragedia y también entonces apareció el encanto de lo humano.
Por último, las víctimas nos dan vida cuando optan por la empatía y luchan contra el maniqueísmo. La empatía se define como la capacidad que tenemos los seres humanos de identificarnos con alguien y compartir sus sentimientos. La empatía suele ir de la mano del conocimiento y del cariño. Es decir, cuando se conoce a alguien es más sencillo acercarse a su dolor y sufrimiento. O, visto desde otra óptica, resulta más difícil ejercer sufrimiento y dolor a alguien que se conoce y se aprecia. Esa es la experiencia de Eric, otro joven, que al relatar el momento en que unos jóvenes pandilleros se acercaron para disparar a su padrastro, dice lo siguiente. Después llegaron otros 3, el cual uno de ellos era un compañero mío de escuela. Se me quedó viendo y agachó el rostro. Ese joven que segundos después iba a disparar a su padrastro. La vergüenza del saber que se está haciendo algo incorrecto. En medio de la violencia hay un rostro que se agacha y se esconde porque reconoce que lo que se va a hacer solo lleva al fracaso de la humanidad. Las víctimas entrevistadas también son invitación a romper con el maniqueísmo. Valeria, que ya hablábamos, es hermana y esposa de pandilleros y defensora de los derechos de los presos. Y al mismo tiempo, personalmente, ella está alejada de todo lo que tenga que ver con provocar dolor y sufrimiento, a pesar de que sus hermanos y su esposo son pandilleros. Es por ello que se convierte en palabra autorizada, Valeria, que rompe el maniqueísmo presente en el país, que considera a unos siempre buenos y a otros siempre malos. William, otra persona que hemos entrevistado, es un joven policía que participó activamente en una ejecución extrajudicial. Él recuerda los momentos previos al asesinato del también joven relacionado con una pandilla. Y dice William, oír sus palabras, oír su voz. Yo siento que en esos 5 minutos que hablé con él, yo lo conocí. Y para mí esa persona ya no era lo que los demás compañeros decían. En medio de todo, aquel joven fue reconocido como persona, como interlocutor. William también quebró el maniqueísmo y detrás de esa etiqueta de malo que tenía ese joven, descubrió una persona, una historia y una vida. Valeria, William, 2 matices de una misma realidad, son invitación a romper con el maniqueísmo y con la corriente social que estigmatiza a una gran parte de la población como malvados sin remedio. Los 2 se duelen por las muertes de los pandilleros. Los 2 lo reconocen como violentos, porque lo son, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Pero también reconocen que son víctimas de una sociedad injusta que no ofrece solución alguna. La realidad es tan compleja que no se puede caer, como advertía Ellacuría, y con esto acabo, en una división maniqueísta del mundo que pondría a un lado todo lo bueno y al otro todo lo malo. Las víctimas nos proyectan la complejidad de la realidad salvadoreña, donde los que son malos para unos son buenos para otros y viceversa. Y con eso nos invitan a romper el estigma y a no juzgar y condenar con la facilidad con la que lo solemos hacer. Muchas gracias. Benjamín nos va a presentar ya al final caminos de sanación. ¿Por dónde podrían ir los caminos de sanación? Bien, aquí no buscamos presentar un proyecto de reconciliación concreto o una receta de construcción de paz, ¿verdad? Porque eso no existe. Lo que pretendemos es reflejar las experiencias y las visiones de las propias víctimas y su lucha permanente de superación. Es desde el mismo escándalo de las distintas violencias, desde el dolor y la muerte, que surgen necesidades claras y urgentes para poder vivir y sanar. A continuación voy a presentar algunas de esas necesidades. La exigencia primera y principal de las víctimas es ser escuchadas. No se trata, sin embargo, de un mero ser oído. La escucha es un ejercicio, como dijo Marta al comienzo, es un ejercicio activo que exige un alto nivel de atención y sensibilidad del que escucha. Es un estar con la víctima, un acogerla a ella y su testimonio, un abrazarla espiritualmente. Ser escuchado en este sentido ya tiene cierto potencial sanador. Aunque ninguno de los entrevistados articula esta necesidad de manera explícita en las entrevistas,
Todos, sin excepción, la expresaron en algún momento del proceso de investigación. A partir del enfoque de este estudio, consideramos que son las iglesias en sus distintas expresiones y denominaciones que por su misión cristiana y su presencia en los territorios pueden ofrecer, o son las estructuras idóneas para ofrecer y crear espacios seguros y acogedores donde las víctimas puedan hablar y puedan ser escuchadas. Efectivamente, existen heridas también que requieren de algo más que la escucha. Todas las víctimas entrevistadas en el marco de este estudio sufren de traumas severos y requieren de ayuda psicológica profesional. Varios de los entrevistados son conscientes de esa necesidad y la mencionan explícitamente. Juan, por ejemplo, sufre severamente por su situación de encierro a raíz de ser desplazado junto a su familia. Y Juan dice: uno siente un dolor a partir de la tristeza, la decepción que a uno le da cuando uno solo se va a aislar. Da depresión, porque uno realmente los problemas psicológicos los tiene. Yo diría que para superarlo uno necesita atención. Primero psicológica, atención para superar el trauma que uno ha generado. Pero cuando la ayuda psicológica no llega, muchas veces es la familia que se convierte en apoyo fundamental para las víctimas, a pesar de la gravedad de los padecimientos. El núcleo familiar, ya sea los padres, los hermanos, los hijos, los nietos, es lo que puede dar, en algunos casos, un cierto sentimiento de seguridad a las personas. Cuando todo lo demás se derrumba, la familia aparece como el último refugio. Las familias en muchos casos se unen en situaciones de sufrimiento y victimización y dan lugar a formas de solidaridad y amor excepcionales. Las víctimas también exigen verdad, saber la verdad de sus familiares desaparecidos o asesinados y hacer saber su verdad frente al mundo entero. Verdad como dignidad. La defensa de la verdad, según John Sobrino, es una de las características principales que el Dios de Jesucristo revela a la humanidad. Donde no hay verdad, hay mentira, hay muerte y sufrimiento. La verdad aquí consiste en algo más que palabras, que decir la verdad. Y está muy vinculada a la justicia. La verdad es afirmación de la vida y por lo tanto vida misma. Valeria sufre de la ausencia de verdad sobre el paradero de sus hermanos que fueron desaparecidos y que no la deja encontrar la paz. Y dice: saber qué pasó, saber dónde están, eso ayudaría mucho porque ya uno como que se va sintiendo más tranquilo. La falta de la verdad o la mentira institucionalizada es uno de los factores que ha llevado de forma determinante a los niveles de deshumanización y violencia que hoy se viven en El Salvador. Si en el país se lograra cumplir, aunque fuera esta necesidad fundamental de las víctimas, la de ser reconocidas y que se aclarara y escuchara su verdad, se daría ya un gran paso hacia la humanización. Hoy por hoy no se los concede ni siquiera este mínimo de dignidad a las víctimas. Una vez que se conozca la verdad, es necesario pasar a hacer justicia. La verdad deja al descubierto las heridas de las víctimas, las expone a la vergüenza pública y las hace aún más vulnerables. La justicia cierra esas heridas porque sana y repara, si la hay. La pena de cárcel para varios de los entrevistados es la forma adecuada para castigar a los victimarios. Juan, otra vez, víctima de amenazas y desplazamientos, dice lo siguiente: sería bueno que pagarían a prisión una condena, me gustaría por muchos años, para que ellos reconocieran de que lo que han hecho es malo. Hay también dos voces entre los entrevistados que demandan medidas más extremas, como por ejemplo la pena de muerte o el exterminio de los pandilleros. Esto es así, y es necesario oír también esas voces. La gran mayoría de las víctimas, sin embargo, buscan una justicia que va más allá de la lógica del castigo. Ellos, sin tener referencia de un concepto concreto, imaginan y anhelan una justicia que reconoce, restituye, rehabilita y restaura. Antes, aparte de oponerse a la violencia, hay una conciencia muy grande entre los entrevistados
de que la violencia es un problema social y que un fenómeno como las pandillas son productos del fracaso de la sociedad y del Estado. Conscientes de esto, para varias de las víctimas hacer justicia va más allá de la dimensión individual, incluye una rehabilitación de los victimarios incluso. Emerson es un joven de 22 años. Su padre fue asesinado por pandilleros y él dice: todos tenemos una oportunidad más, pero si no se les ayuda, ellos van a volver a lo mismo prácticamente. Habría que ayudarles con oportunidades de estudio, tratar de involucrarlos poco a poco en la sociedad para que ellos no vuelvan a caer en lo mismo. Estos y otros testimonios más no necesariamente son expresiones de compasión para con los victimarios, ni mucho menos intentan disculpar los hechos de violencia, pues las mismas víctimas las expresan y tienen todavía muy presente el dolor y el daño que han sufrido. La propuesta de la rehabilitación y reinserción del victimario, desde la perspectiva de la víctima, tiene claramente el interés de restaurar el tejido social y de evitar que sus victimarios vuelvan a hacer daños a otras personas. En este sentido, la justicia que anhelan las víctimas no busca principalmente la venganza, sino la garantía de no repetición. Esto, más que con el sistema tradicional de justicia penal y retributiva, está en sintonía con el concepto de justicia restaurativa, que pone en el centro a la víctima con sus necesidades y busca restaurar las relaciones sociales, tanto entre la víctima y el victimario como en la sociedad entera. Partir de las necesidades de las víctimas, tomarlas en serio e integrar elementos restaurativos en la manera de concebir la justicia es un reto urgente para el sistema judicial en El Salvador. La necesidad de perdonar. El perdón ciertamente es el paso más delicado y difícil en un proceso de reconciliación. Según John Sobrino, el que ofrece perdón en última instancia renuncia radicalmente a los derechos legítimos y se olvida totalmente de sí mismo por amor al prójimo. El perdón no se puede manipular, el perdón no se impone. Aún así, el perdón es una de las necesidades más presentes en los relatos de las víctimas. Para María, cuya historia escuchamos hace un rato, el perdón está directamente vinculado a la posibilidad de volver a vivir en paz. María dice: si nosotros no perdonamos, vamos con esto que nos mata, que es el odio. El odio nos destruye y si nosotros no perdonamos, pues no tenemos paz. Perdón para los entrevistados de ninguna manera es olvidar o reprimir el daño sufrido. Por lo contrario, perdonar es reconocer y así liberarse de la carga del odio y del dolor. Varios también subrayan que el perdón primeramente es una necesidad de la víctima, que no implica ningún acercamiento al victimario y requiere más bien distancia y tiempo. Y ya voy terminando. Las víctimas de ninguna manera se despreocupan de la dimensión interpersonal y social, que en su fondo propulsa la reconciliación. Los entrevistados están convencidos de que solo con empatía, apertura hacia el otro, conciencia y diálogo se puede contrarrestar la violencia y empezar a construir algo nuevo en este país. Y esto, desde su propia experiencia de victimización, se convierte en una necesidad que lanzan como desafío hacia la sociedad entera. Ana, para quien el estigma más grande de su vida ha sido haber nacido y crecido en un ambiente sumamente pobre, con todas las discriminaciones que esto conlleva, hace un llamado a la empatía y el interés por el otro sin discriminar. Y ella dice: sentirse en los zapatos del otro. A veces necesitamos que esté alguien y nos diga sí, que nos apoye. Considero que la empatía y la sensibilidad por el prójimo juega un papel muy importante. No tengo que discriminar a nadie y creo que ese es el problema aquí en nuestro país. Si no hay empatía, pues siempre va a haber una desigualdad, tanto cultural, social y emocional. Valeria ve la necesidad de un proceso a nivel nacional que incluya a toda la sociedad y propone lo que ella llama una cultura de diálogo. Y Valeria dice: habría que dialogar con las partes adecuadas,
hablar, digamos, desde arriba para abajo y de abajo para arriba, para hacerle conciencia a la gente que son diferentes enfoques de problemas y no es un solo enfoque de odio. Más que un diálogo político o una negociación de intereses, los entrevistados afirman la necesidad de una verdadera empatía, de empezar a escucharse mutuamente y buscar soluciones en conjunto para llevar adelante las transformaciones tan necesarias y urgentes en el país. William, un joven agente de la PNC, al que Jaime ya mencionó también, cada día está al frente de una guerra cruel que él mismo percibe como absurda. Él cree que en vez de enfrentarse con armas en los pasajes y maizales, los policías y pandilleros deberían de sentarse a hablar. Y William dice, sentar a un pandillero y un policía enfrente, que los dos se expresen. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué el odio hacia mí? Salir de dudas y entender. Detrás de esa faceta, de esas profesiones que tenemos, hay dos personas civiles que piensan, que sueñan, que desean, y creo que podría haber entendimiento, pero aclarando todo, hablando con la verdad. Un joven policía. Espacios de escucha, una familia unida, ayuda psicológica, verdad, justicia, perdón, diálogo, empatía y transformación social. Estas son las principales necesidades que exigen las 15 víctimas que hemos entrevistado para este estudio. En esta sociedad ellos son los últimos, los curtidos en el dolor, como reza el profeta Isaías. Los históricamente crucificados, como dice Yacuría. Son ellos quienes van adelante anunciando otro mundo más justo y salvando a la humanidad. Son invitación y llamado de atención a todas y todos nosotros a acogerlos y a seguirles hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Bien, tendríamos ahora algún espacio para preguntas. Si alguien que lo quieran preguntar, por favor, ser conciso y breve, no echar un discurso, porque entonces ya hemos oído bastante hoy, bastante potente y vital lo que hemos oído. ¿Hay preguntas? Buenas noches. Mi pregunta es que comentaron que tienen 15 relatos. ¿Cuál fue el criterio que el equipo investigador utilizó para que justo estas 15 personas fueran las personas que iban a entrevistar y cómo las encontraron también? Gracias. Bueno, mientras voy respondiendo, es una muy buena pregunta. Ciertamente, lo que nos dimos cuenta muy pronto, víctimas no hay muchas en este país y no hay que buscar mucho para encontrar personas que han sufrido pero de las más terribles formas de violencia. Pero sí nos hemos acercado a instituciones de derechos humanos en el país, distintas, a comunidades religiosas que trabajan en los territorios con la gente, y en el contacto, en una primera fase de visitas de campo, de diálogo con instituciones, hemos ido identificando posibles personas que podíamos entrevistar y hemos tratado de lograr cierta variedad, que realmente, como digo, no fue nada difícil. O sea, teníamos personas de desplazamiento forzado, de violencia doméstica, de violencia de género. La violencia de género, por ejemplo, era algo que estaba en todos los casos, o sea, algo transversal casi. Hemos ido buscando también que sean hombres, mujeres, en partes iguales, que sean personas jóvenes y mayores. Entonces, el muestreo fue a través de contactos que teníamos, de diferentes zonas también, tanto del área metropolitana de San Salvador, como también de afuera, de algunas zonas rurales. ¿Otra pregunta? Bien, sí, a ver. Muchas gracias al equipo, una investigación muy buena y pertinente, ¿verdad?, en esta situación que afecta también a Centroamérica. Cuando les escuchaba, sentía estar en Guatemala, pues, ¿verdad?, también vivo en un barrio de esos que nadie quiere ir y
pues de muchas complicaciones, no sé cuál sería su equivalente en El Salvador, pero decir en Guatemala que vives en El Limón es algo terrible, vivir en la zona 18. Yo quería hacer como una pregunta también desde la experiencia, desde el cotidiano vivir. Me identifico mucho con lo que ustedes han investigado, pero preguntaba cuando hablaban ustedes de los factores para la violencia, ¿dónde quedaría? No sé si en la investigación por ahí salió algún elemento, la cuestión de todo el negocio de armas, lo fácil que es que la población está armada y que allá, es cierto que hablo desde una colonia así roja, pero allá el problema es que es más fácil conseguir una pistola que comida, ¿verdad? Es facilísimo, si yo quisiera, tuviera todo, es una cosa terrible. El otro, la cuestión económica, también la falta de acceso a trabajo, aunque te gradúas, por ejemplo, hay muchachos que tienen ya sus estudios secundarios, pero no hay trabajo, no hay cómo, es fácil entrar también en la dinámica de mara, de extorsionar, de asaltar o de eso. Entonces, está clara la pregunta, está clara la pregunta. ¿Cómo está? Sí, La está clara tercera la factor, quería también ver si se podía explorar por ahí la estigmatización de las colonias donde vienen tanto víctimas como victimarios. Bueno, definitivamente es un factor que se ha mencionado en varias entrevistas, la facilidad de poder llegar a armas. También lo decía el policía, ¿no? Desde dentro, de alguna manera, de cómo también el gobierno está involucrado en esos tráficos. Y como muchos de los ricos del país también se aprovechan de esta situación, ¿no? Y ganan de esa situación de violencia. Hay otro joven que me acuerdo que dice, lo que habría que hacer es que el gobierno quite las armas, ¿no? Porque si van los policías tan armadas a las colonias, después uno ya de entrada se siente amenazado, ¿no? Y es como una espiral que después... Igual, los policías se sienten amenazados por la gente que anda armada, entonces él dijo, hay que quitar las armas. Y con esto, pues, iríamos bastante bien. Anunciar en este momento también que esta es la primera etapa de la investigación y con la segunda parte vamos a empezar ya ahora, la próxima semana, ¿verdad? Y sobre todo el otro año, la propuesta es ir a las comunidades y trabajar con instituciones de derechos humanos en los territorios y dialogar todo esto, ¿no? Y pues ver cómo ellos en los territorios responden a estas necesidades, a estas inquietudes y pues desarrollar algo en diálogo y en conjunto con ellos. Hay otra pregunta ya. El asesinato, la normalidad de ser violada, bueno, entre otras, ¿no? Las 4 que mencionaban, pero me llama la atención sobre la estigmatización de tanto de las zonas rojas como de las personas o las juventudes. ¿En dónde queda en su investigación este aspecto? Bueno, pues queda en que efectivamente señala que es una realidad, ¿no? Ha dicho algo Benjamín y que yo creo que es importante mencionar, ¿no? Nuestro estudio se basa en la entrevista a 15 personas, ¿sí? Entonces, lo único que podemos hablar nosotros es de estas 15 personas a las que hemos entrevistado. Pero ciertamente es una realidad, ¿no? Como lo hemos comentado en el relato que se ha escuchado de Kevin, este joven, pues bueno, que también efectivamente ejerció violencia, pero que cuando salió de la violencia, él está recibiendo violencia por parte del Estado, ¿no? Y muchos de los jóvenes, también lo apuntaba Benjamín, ¿no? Que viven encerrados. Y esto lo sabemos todos y lo vemos todos, ¿no? Yo trabajo en un colegio, bueno, trabajo aquí. Trabajaba en un colegio donde a mí me llamaba la atención, ¿no? Que los jóvenes llegaban al colegio, sobre todo en vacaciones, después de vacaciones, con ganas de regresar porque
ese era su espacio, un espacio donde podían estar libremente, donde podían, ¿no? Y sin embargo, el ir a su casa, el ir a su colonia, en muchos de los jóvenes suponía un encierro, como lo ha explicado Benjamín. Un encierro porque efectivamente se da esta estigmatización, ¿no? Y hoy, en este país, ser joven es casi un delito, ¿no? Y un joven, y todos conocemos, estoy seguro que todos conocemos jóvenes que simplemente iban caminando por la calle y que han sido golpeados por mucha gente, ¿no? O sea, muchas veces por las malas, pero otras veces también por la policía y por el ejército. O sea, que lo que constatamos es que en las personas entrevistadas eso es una realidad. Y volver a remitir al segundo año para estos aspectos y ya te vamos a buscar. Bien, la última pregunta. Cabeza y el corazón, pero esto hay que difundirlo, hay que ampliarlo. Vamos a tener dos preguntas, vamos a tener oportunidad de tener un resumen pequeño, subirlo a no sé dónde y divulgarlo. No solo nos están moviendo, sino que nos están convocando a hacer cosas en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué cosa de lo que han planteado puede contribuir a desmontar, de manera específica, desmontar la actitud exterminista que tenemos en el amplia gama del pueblo salvadoreño? Bien, este es un avance de la investigación, se va a publicar en la Revista Latinoamericana de Teología el último número de este año, que saldrá a finales de enero. Va a salir un artículo sobre este avance, después se seguirá publicando más adelante. La otra pregunta la cedo. La otra pregunta era que iban a... ¿Cómo desmontar ese exterminismo en la población? Que nosotros decíamos que sea cosa de ellos, ¿no? Si no, abrimos cualquier página, cualquier medio, lo que tenemos es sangre. Y eso no sucede. Y de eso también hay que hablar. Bueno, uno de los factores que nosotros vemos que más se ha repetido en estas personas y que para ellos es un camino hacia su sanación personal también, es el diálogo. El diálogo. Y lo han repetido muchas personas y además es curioso porque no es el diálogo que a veces nosotros pensamos que es sentarse para negociar. No hablan de eso. Es sentarse unos y otros para compartir sus experiencias de dolor. Para que uno le diga al otro de qué está sufriendo. Y muchas de las personas entrevistadas nos decían, me gustaría hablar con que muchas veces las conocen, ¿no? Me gustaría hablar con la persona que me ha violentado y que es mi victimario, y me gustaría preguntarle por qué lo ha hecho. Y me gustaría además contarle cómo me siento yo a raíz de lo que él o ella me ha hecho, ¿no? Y muchos hablan de este diálogo, insisto, no como negociación, sino diálogo para compartir el sufrimiento que todos estamos teniendo. Y parece, es cruel, pero es así. Al final, lo que nos une a los salvadoreños es el sufrimiento, ¿no? Y desde ahí, yo creo que es uno de los caminos en los que se puede avanzar para romper todo esto que usted comentaba. Bien, ahora sí la última pregunta, porque hay un refrigerio que nos ofrecen a la salida, entonces, como recompensa para recuperar fuerza. A ver, Eugenio. No es una pregunta, solo una sugerencia. Para mí, la presentación, la pedagogía fue tan excelente que deben ofrecerlo, esta misma presentación, para darlo por otros lados, a ONGs, a donde sea, porque creo que la gente sacaría muchísimo provecho solamente. Muchas gracias, Eugenio, tomaremos en cuenta. Bueno. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y su compañía, y ahora el programa nos ofrece un refrigerio para poder ir con fuerza a la casa. Buenas noches.